Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un live conmigo, como todos los lives que yo realizo, pues vamos a hacer hoy uno diferente. Hola, hermosa, dice el capo, bienvenido, gracias por conectarse. Son uno de los primeros que entran. Estoy viendo qué música voy a poner de fondo. Fernando, hermosura. Olga Edgar, buenas noches, ¿cómo está? No sé si este live se puso lento o es mi percepción. Bueno, quédense porque esta noche promete cosas maravillosas para sus conciencias. Las personas espectacular, dice, las personas que deseen aportar algo de conocimiento acerca del tema que vamos a hablar ahorita, me dicen quieren subir y yo los hago subir para que interactuemos del tema que vamos a hablar ya. Eh, no sé si aquí en los que se están conectando, hola Jefferson, hola Wolf, hay algún abogado, tal vez. Me gustaría, antes de empezar a decir esto, quiero hablar con un abogado. Quiero hablar con un abogado. No, mentira. Quisiera saber si hay un abogado aquí presente. ¿Usted es abogado? Un abogado en línea. Wolf, quiero hacer una pregunta. Eh, en el toque de queda que tenemos aquí en Ecuador, eh, los militares y los policías están allanando las casas y se están metiendo sin una orden judicial. A las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 11, a la hora que quieran, en la tarde. ¿Qué pasa con los derechos de la privacidad de los individuos, de las casas, los que no permiten sin una orden judicial pues que te metas a mi casa, ¿no? O sea, quisiera que yo estuve investigando un poco, pero quiero que usted que sabe más de eso me pueda explicar, si desea lo puedo subir y nos puede dar una opinión acerca de eso. Le mandé la invitación breve, breve, porque sí quisiera saber por qué están allanando las casas sin orden judicial. Siempre que dichos allanamientos estén consensuados por el gobierno nacional. Bueno, yo tengo entendido que han allanado casas sin permiso, sin orden judicial y no les importa si esté o no esté la persona en la casa, en su casa. Eh, no sabía que sí se podía hacer, no lo sabía. Me quiero empapar del tema, aparte de lo que me diga Wolf, quiero seguir indagando, porque están invadiendo la privacidad. No hay pruebas, no hay nada. Entonces, esto ya va más allá de un asunto político, judicial o de control. Esto está saliéndose de las manos, pienso yo. En un estado de excepción están libres de ejercer y llenar cualquier vivienda el estado lo ampara. O sea, ¿es correcto? ¿Ustedes van a permitir que eso suceda? Que estos individuos que ya sabemos que la derecha no hace sus cosas correctas, que ya sabemos que los que nos están gobernando no están haciéndolo bien, van a permitir ustedes que tomen las atribuciones de meterse a sus casas sin una orden judicial? Eso es lo que yo quiero saber, Mario, que ¿por qué el estado de excepción solamente es en unas ciertas horas, ¿no? 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, tengo entendido. ¿Por qué se meten más temprano? ¿Por qué allanan 10 de la mañana, 3 de la tarde? Entonces, esas cosas es las que quiero indagar. Voy a seguir indagando. Porque son unos delincuentes, policías militares en un especial no. O sea, yo creo que aquí tenemos que hablar como personas que vivimos dentro del Ecuador,
ciudadanos que queremos nuestra privacidad, que queremos pues que haya orden, pero que respete. Imagínate la corrupción como está ahorita en Ecuador y más que todo dentro de los policías y militares, que llegan a tu casa con el fin de allanarla, con el fin de encontrar algo, pero ellos ya vienen cargando desde sus bolsillos algo para ponértelo en tu casa. Y con eso dicen, sí encontramos, pero ellos lo vienen trayendo. No es que tú tenías en tu casa. Entonces, ¿quién le dice pues a ellos que eso no es tuyo? Porque ellos saben que ellos mismos lo han puesto. Entonces yo creo que ahorita tenemos que forrarnos de cámaras, por todas partes, forrarnos de cámaras, para que el momento que lleguen a allanar la casa y porque le caíste mal, porque quieren vengarse de ti, porque ya sabemos que así la derecha hace. Entonces, para saber que tengo mis cámaras que vieron como tú ponías eso en mi casa. Porque sin cámaras en tu casa, ¿tú cómo vas a decir, eso no es mío? Si ya sabemos de qué pata patean los policías y los militares. O sea, está mal que nosotros digamos eso. Da una pena que como ciudadanos tengamos tanta decepción con el país. Nunca en la historia de Ecuador se había visto en estas cosas. Pero no queda de otra. No queda de otra. Nos vamos a parecer a las leyes de Corea del Norte. En Corea del Norte nadie puede hablar mal del gobierno, porque inmediatamente llegan a la casa de la persona que está hablando mal y se la llevan. Hubo un boom de una chinita que había estado haciendo un video en vivo en Facebook y justo llegaron a allanar la casa y justo en el video, en el live del video de Facebook se veía cómo ellos colocaban cosas para poder culparla. Y ella gritaba, para que ellos no se den cuenta que ella tenía su cámara prendida, ella gritaba que ellos estaban colocando las evidencias. Entonces, a mí cómo me respaldo de estos allanamientos de supuestos policías que trabajan para un gobierno, si yo no sé si yo le caigo mal o le caigo bien? A eso yo voy, chicos, a eso yo voy. Muy aparte de que está bien, haya un control de la ciudadanía, está bien, tengo que ver, pero sigamos las leyes, sigamos un control judicial, con pruebas, que tú ya sepas, me vengas siguiendo de años y sepas que yo vendo por ahí algo y ya tengas dudas y quieras nomás venir a ver con una orden judicial en mi casa, pero no meterte porque sí, porque te dio la gana. Hola Wilson, Néstor, derecha oligarca. Y si se dan cuenta, no es solo Ecuador. No es que estamos aquí solo contra Ecuador. Está en Bolivia, está Chile, está Perú. Todos están en la M. Es poco. Y se suponía que con la derecha iba a estar todo bien. Tanto querían gobernar los de la derecha. ¿Qué creen? A la fuerza. A la fuerza gobernarnos, con la ignorancia o con la fuerza, o debilitándonos sin salud, sin educación. No, a mí me tiene muy preocupada es que todos estemos en silencio. Todos estamos en silencio. Y nadie diga nada. Está bien que me digas que han cogido a alguien que sí es mafioso, y que sí, que toda la vaina. Pero sí sabemos que el mismo vecino del mismo ministro de Defensa eran panas y eran narcos. Y nunca se dio cuenta. Pero sí se dan cuenta en los barrios más bajos o en otros tipos de barrios, qué sé yo, tal vez no solo en los bajos, también en los altos. Ahí sí se dan cuenta, pues que hay narcos, que hay esto. Pero es a conveniencia. Es una venganza selectiva. Es un control selectivo. No es un control justo ni necesario. Porque estamos viendo que no es necesario. Se han metido como 3 casas por acá, por donde yo vivo. Y antes que todas las casas de por acá, como
todos estamos asustados por la delincuencia, todo el mundo tiene cámaras acá, todo el mundo tiene cámaras, y por las cámaras es que no lograron hacer lo que querían. ¿Pero qué querían? La pregunta es, si habían cámaras, si no hubieran habido cámaras, ¿qué querían? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué pruebas hubieran puesto ahí para que la persona se haga perjudicada? Entonces mi pregunta es, ¿vamos a permitir que esto suceda? Nosotros como ciudadanos vamos a seguir permitiendo. ¿Por qué todos están en silencio? Les subieron el gas, la gasolina. Les escasea la gasolina. En los trabajos le están quitando los derechos de ciudadanos de trabajo. Los indígenas no se van a volver a parar solo por tu linda cara. Están esperando que se paren los indígenas. Quédense sentados, porque esta vez ya no se les va a parar. O sea, todos nosotros que estamos en silencio, los que no hablamos, los que no decimos nada, vamos a permitir que lleguen a nuestras casas y que también logren llevarte a esa cárcel del encuentro. Están haciendo más cárceles que escuelas. Su proyecto es de más cárceles y más grandes. Más cárceles que escuelas. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Encerrarte? ¿Al ciudadano común? ¿Al que proteste? ¿Al que no lo deje gobernar? Aquí en Ecuador estamos hablando. Pero ya están viendo lo que está pasando en Bolivia. ¿Cómo está Bolivia teniendo una situación crítica porque la derecha lo está sometiendo? De la misma forma, porque es el mismo guión. Es el mismo guión. Es como en Salvador. Las mismas medidas. Estado de excepción es una cosa y el toque de queda es otra. Lo consideran políticos según bajo la etiqueta de normativas de seguir. Pero lo peor de todo es que no disminuye la delincuencia. Ahora, yo por lo menos mientras he nacido, mientras sigo viva, nunca he visto que se hayan metido sin una orden judicial a las casas en Ecuador. En la historia nunca lo había visto. Y lo peor de todo es que en este gobierno que lo están haciendo es cuanto más delincuencia hay. O sea, ni un plan que ellos hagan les sale bien. Porque ni siquiera paran las delincuencias. En realidad no está permitido, solo cuando hay comprobado. Eso es lo que yo digo, Néstor, pero parece que ahorita las leyes se están yendo al piso. Parece que incluso a la gente se le está olvidando sus derechos. Pero yo lo voy a investigar, la verdad. Esto está en contra de los derechos humanos. En contra de los derechos humanos. Y si esto está prohibido y si esto está mal hecho, yo voy a poner un correo electrónico para todas las personas que han sido víctimas de estas cosas. Tomen fotos, tomen video. Yo voy a poner un correo electrónico para que me escriban por interno, me manden esas evidencias y hacer una denuncia comunitaria. Pero voy a empaparme primero de ese tema. Yo recién me enteré ahorita. Porque por la ignorancia te van a gobernar. Solo por tu ignorancia te van a gobernar. Si tú no estás empapado de lo por qué o cómo, cuando lleguen a tu casa, tú se lo vas a permitir porque tú dices, ay, es que vi que a mi vecina se lo hicieron y yo también me lo tengo que dejar. No te tienes que dejar. Si no está dentro, no está amparado dentro de la ley, no te tienes por qué dejar. Y estás en todo tu derecho de reclamar. Aquí nos quieren someter con el miedo. Aquí nos quieren someter con el miedo. Y ese es el problema de muchos. Por eso todos están callados. El toque de queda aplica allanamientos con claro indicio de sospecha. Con claro indicio de sospecha. Pero no tienen ni siquiera la sospecha. No hay ni siquiera una demanda o algo. No hay nada. Solo se meten porque sí. Bueno, yo tengo que investigarlo más porque no me voy por lo menos yo no voy a quedarme con los brazos cruzados viendo que tal vez me puedan llegar incluso hasta mi casa. Y si llegan a tocar mi casa, o sea, me van a encontrar a mí, me van a encontrar.
Yo no soy de las que se quedan calladas. Tiempo para aventura. Bueno, vamos a empezar con el tema. Solo quería preguntarle eso a Wolf, porque es abogado. Le quería preguntar eso para ver qué pensaba o qué tenía, pero creo que no me quedó claro, Wolf, lastimosamente no me quedó mucho claro. Pero voy a investigarlo con más pruebas y fundamentos hacia la Constitución. Entiendo que aunque tú demandes, entiendo que los jueces van a ir a favor de esta gente, pero no me voy a quedar callada. Es lo único que yo digo. Son zurdos. Así es, a dedo. No deberían dejarse. Ustedes no deberían dejarse. Bueno, vamos a cambiar de tema porque aquí los ignorantes solo pueden hablar a través de sus conciencias y estamos viendo que hay unos que en vez de hablar cosas buenas insultan. Obviamente no tienen nada en el cerebro, pero les entiendo porque el gobierno los quiere ignorantes. Y ahí estamos viendo que sí está resultando el plan del gobierno, que los mantengan ignorantes. Ahí está. Ahí están los ejemplos de la ignorancia a causa del gobierno. La aprobación general y familiar de un delincuente, dice. Saludos. Qué pena, ¿no? Qué pena que justamente a esto era que no teníamos que haber llegado. Lo que nos dijo Jesucristo que no hagamos, lo que nos dijeron todos los antiguos que no hagamos, lo estamos haciendo hoy en día. Culpándonos entre nosotros. Cuando nos dijeron ámense unos a otros y nosotros no. Culpándonos, metiéndonos presos, vengándonos. Y así queremos entrar en la primera fila al reino de los cielos. Porque para pedir permiso al reino de los cielos somos número uno. Qué miedo, dice, ¿qué le preocupa, señorita? ¿Qué le preocupa, señorita? Hay dos caras de la moneda. Sí, claro, ¿de qué parte de América? La venganza de Caín y Abel. Abel no se vengó, el que se llenó de envidia fue Caín. ¿Qué otros temas te gustaría tratar? No me quedó claro lo que tú dices, Wolf. Lo siento, no te pudiste explicar bien, o sea, no me quedó claro. Tengo que hablarlo bien después. Ahorita vamos a hablar de un tema que lo vamos a subir en mi canal de YouTube, el tema que vamos a hablar y podamos, gracias Andrés, y podamos indagar un poco acerca de lo que, bueno, muy aparte de lo que nos tienen mentalmente el gobierno, la situación del país, entre otras cosas, vamos a indagar otras cosas más profundas que posiblemente sea incluso, rayando a la locura, una de las causas por las cuales mucha gente no piensa correctamente. Está creciendo el índice de depresión en el mundo entero, la ansiedad, el miedo. Y siempre, como yo lo he dicho, siempre hay alguien que está moviendo los hilos. Y a eso yo le llamo la mente colmena. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Le den conmigo. Alguien que desea participar sobre el tema de la mente colmena puede subir. Me dice y lo hago subir. A ver, vamos a iniciar.
En este tema, primero vamos a indagar primero acerca de la tecnología y su mundo invisible. El mundo invisible, hola Javier, hola Marcos, de la tecnología. Nosotros no sabemos porque nuestra ignorancia, nuestra vagancia, nuestra procrastinación de no indagar, buscar y ver, nos ha hecho limitarnos en el conocimiento para entender cosas que en realidad incluso están escritas y están en los mismos libros que el mismo sistema te muestra. No sé si ustedes sepan las historias de Mesopotamia, Enki, Engli, los Anunnaki. Supuestamente menciona que ellos son las primeras razas que habitaron en el planeta. Pero también menciona su historia. No me quiero meter a la historia de los Anunnaki, de quién se enamoraron. Me quiero meter a la historia de lo que hicieron. Eran los genetistas más grandes de la historia, según la historia de Mesopotamia. Ellos lograron modificar el ADN, lograron hacer diferentes razas en sus épocas y mezclaron, pues se cuenta la historia que mezclaron su sangre con la del humano y por eso el humano tuvo conciencia a través de su propia sangre de la raza. Pero esto no se puede llegar, tú no puedes llegar a formar un cuerpo de un humano sin tecnología. Nosotros somos la tecnología más avanzada que puede existir en todo lo creado. Si es que fuimos creados por seres que ya existían. Estos seres lograron crear al ser humano, según la historia de Mesopotamia, pero también lo cuenta la Biblia, en el Génesis. En el Génesis encontramos que hubo un Dios que creó al ser humano desde el barro de la tierra. O sea, imagínate la tecnología de una divinidad que crea a alguien de un polvo, de un barro, y le da vida. Estamos hablando que somos nosotros la tecnología más grande que pudieron haber inventado en la faz de la tierra. Más grande incluso que los mismos androides. La diferencia es que los androides están hechos para vivir eternamente, porque ellos tienen su cuerpo hecho de silicio y otros materiales como metales que ellos no se desgastan. Dice, los Anunnakis llegaron también y tuvieron una guerra que se diseñó en la atmósfera de su mundo. Ya. Solo estoy poniéndolo como ejemplo porque quiero que entiendan algo. Ellos desde esa época existe la tecnología. No me quiero meter a asuntos bíblicos ni me quiero meter a asuntos de la Biblia, de la vida de los mesopotámicos, porque no me interesa tampoco. A mí me interesa que ustedes entiendan desde cuándo existe la tecnología. Desde cuándo existe una red Wi-Fi invisible. Yo le pongo Wi-Fi, pero no sé si en esa época se llamaba así, pero yo la conozco como Wi-Fi. Ángel. Desde esa época, pues, ellos tenían una tecnología avanzada. Entonces podemos entender que nuestro conocimiento hacia una red invisible, como el Bluetooth, como el Wi-Fi, que sabemos que existe porque sabemos que nos da internet al celular, pero no la vemos, no hay cable. No hay cable que me diga, ahí va, es una banda ancha nada más, que no sabemos incluso hasta dónde llegue, porque tú te vas incluso hasta la esquina de tu casa y hasta allá llega tu internet. Pero es grande la banda, pero es una red invisible, ¿cierto? Que no la vemos. Nuestra ignorancia de solo limitarnos a entender que solo es una red de banda ancha y que solamente es así y para esto sirve, nos ha limitado a entender la capacidad y magnitud que pueden lograr en el cuerpo humano. Entonces, si ya entendimos a qué me quiero llegar con la tecnología, quiero que entiendan algo. Desde las ondas de radio hasta experimentos secretos y conspiraciones tecnológicas, nuestra realidad
cotidiana está inmersa en un océano de frecuencias y de fenómenos que, aunque escapan de la percepción humana, definen la estructura de la vida digital actual. Actualmente, esta era digital está gobernando las conciencias. Tu tiempo, el más valioso, tu tiempo. Sin irnos muy allá, la salud mental empezó a grandes escalas a partir de los incrementos de esta tecnología. El deterioro del cuerpo, el envejecimiento prematuro y ciertos otros mitos más que vemos, pero que no estamos prestando atención. No estamos prestando atención. Todo esto que estoy diciendo lo van a encontrar en el link de mi TikTok. En la bio hay un link donde van a descargar este tipo de diapositivas que estoy explicando para su entendimiento. Porque el enemigo no es el que gobierna. Gracias, Nico. El enemigo no es el que gobierna tu país. Hay un enemigo más grande que es el que a mí me hace entender quién está gobernando la psique y las conciencias. Vamos a ir. Analizaremos cómo estas fuerzas impactan a nuestra salud y qué misterios siguen desafiando la explicación de la ciencia convencional, pero hasta dónde tú quieres llegar a entenderla, que es lo más importante. ¿Cuánto tú estás dispuesto a entender esta tecnología? El Wi-Fi, el espectro invisible que nos conecta. No sé si ustedes han escuchado acerca de un proyecto Blue Blink que no es reciente. Esto viene de años, antes de la muerte de John Jefferson Kennedy, que fue por los mismos proyectos que John Jefferson Kennedy se enteró que iban a venir en un futuro, es que él mencionaba cosas de la élite. Y por esa razón hasta lo mataron. Entonces, si ustedes se ponen a investigar el proyecto Blue Link, van a encontrar que ya existía, y el proyecto HART también, y entre otros proyectos que ya usaban una tecnología avanzada desde la Guerra Fría. Volvamos al pasado y veamos que en la Guerra Fría hubo la conspiración del proyecto Filadelfia. Se inventaron, Alan Turing inventó la primera computadora y su primer software. Pero el software ya se venía inventando con más anticipación, entre otras cosas que se inventaron en la Guerra Fría. Y fueron escondiendo conocimiento tecnológico para el entendimiento común. Entonces, estas ondas de frecuencias electromagnéticas influyen en nuestra vibración energética. Y también lo vamos a ver más tarde. ¿Por qué yo hago estas explicaciones? Porque si yo les digo, la IA los va a someter en un futuro, ustedes van a decir, esta chica está loca. Pero si yo les explico el por qué y desde cuándo existen la tecnología, ustedes van a entender cuando se estén sometiendo a una IA, vayan a entender cuándo, por qué y cómo. Por eso a mí me gusta detallarles. ¿Cómo se llama el proyecto? Blue Blink, tengo entendido que se llama Blue Blink, y el otro proyecto HART. ¿Cómo interactúas con la señal inalámbrica? El ser humano, la interacción con el Wi-Fi no es uniforme. Las ondas se propagan en patrones dictados por la potencia del router, ¿no? Pero sufre una degradación crítica al enfrentar interferencias y obstáculos físicos. Entonces aquí entendemos, si tenemos una forma de cubrir ese tipo de frecuencias. Y eso lo vamos a ver en la cuarta diapositiva que está en el mismo link. Pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Cómo protegernos ante estas redes electromagnéticas y de radios. Los mapas de calor demuestran cómo la arquitectura del hogar moldea nuestra conexión invisible.
transformando una emisión omnidireccional que no vemos, pero está en todas partes ya. Y con esa red Wi-Fi, esa red 5G, 6G, se ha potenciado el relieve irregular de las zonas muertas y flujo de datos. Entonces, aquí entendemos que problemas de autismo no solamente se trata de una vacuna, como lo decimos los conspiranoicos. También influye en estas frecuencias que dañan al organismo y al cuerpo. Tú mismo te estás sintiendo cansado, desgastado, sin ánimos de vivir, porque la red Wi-Fi choca con tu cuerpo y no es una frecuencia que sea compatible contigo, por lo tanto te desgasta y tú no lo sabes. Entonces, esto lo dicen muchos científicos y ya está comprobado, pero incluso a esos científicos los han matado. Pero no está de más que ustedes investiguen qué pasa respecto a estas redes invisibles. Ahora vamos a entrar a algo más profundo. Los pájaros sí que ven los campos de energía. Los pájaros sí ven los campos de energía. Ahí vamos a entrar a lo más profundo. Y eso que usted menciona, José Luis, lo vamos a ver en la segunda diapositiva, pero no hoy. Ahorita estamos viendo la primera diapositiva. Y por eso que les pido que lean desde la 1, luego lean la 2, luego lean la 3, luego la 4, porque si no, no lo van a entender. El espectro auditivo humano limitado permite que la frecuencia del infrasonido y ultrasonido, sonidos imperceptibles al oído humano, actúan como herramientas de la influencia física sin ser detectados. Esto es ya tecnología, incluso usándose en guerras, y ya no es contra soldado. Ahora es contra civilizaciones que no conocen ni siquiera a qué tecnología nos estamos enfrentando y a qué tecnología la usan en nuestra contra. Estas ondas penetran en el organismo interactuando con el sistema vestibular y órganos internos. ¿Escuchaste eso de bosón de Higgins? Sí lo escuché, pero no recuerdo ahorita muy bien, pero sí lo escuché. 7.7, está triste. Ahí van a encontrar imágenes en mi presentación. Esta tecnología ultrasónica, intrasonidos, controlan a multitudes. Y las multitudes, cuando están haciendo sus paros, sus quejas, ponen esto y ellos se sienten aturdidos, desorientados y con dolor. Y empiezan a tener miedos. Operaciones encubiertas, náuseas y malestares sistémicos, a veces en cantidades, en multitudes. La efectividad radica en su invisibilidad, porque nadie lo detecta. ¿A quién tú vas a decirle que me hicieron esto, tal persona con un sonido que no escuchó nadie? Entonces, analicemos bien contra qué tecnología estamos peleando, desde qué épocas y eras, y no lo sabemos. El sujeto sufre degradación física, pérdida de equilibrio y ansiedad, sin identificar la fuente y convirtiéndose en el sonido de un arma de control social. Quien utiliza el sonido como una herramienta a nivel global, manipula las frecuencias sonoras, ha trascendido la teoría para convertirse en un instrumento activo de control y estudio. Su uso se concentra en 3 ejes estratégicos donde la invisibilidad del sonido ofrece una ventaja operativa crítica. Fuerza de seguridad y militancia. ¿Para qué lo usan? Para dispersar a las protestas y neutralizar los objetivos. Impacto: buscan incapacitar temporalmente mediante la desorientación, y efecto es desconvolutor. Una palabra larga. Seguridad privada, protección de perímetros de alta sensibilidad, para que las personas pues entiendan que crean, porque eso es magia, ciencia,
las personas crean que ese lugar tiene radiación, no pueden entrar porque puede pasarle algo, entonces la gente viene y se sienten como desorientadas, se sienten con náuseas y dicen, uy, no, ese lugar no, porque me causa esto. Te están creando una especie invisible protectora para que tú no avances a investigar o avances a llegar allá. Esto es magia, ciencia tecnológica. En la tabla Esmeraldas, Top, el Atlante, cuando nos menciona en el libro que él usó magia ciencia para gobernar un lugar a donde él había llegado. Hoyitos. Investigadores científicos, estudios de psicofisiología y neurociencia, el análisis del impacto de las vibraciones y la baja frecuencia en el cerebro humano. No solamente te envían un sonido imperceptible, este sonido también es capaz de manipular la frecuencia. Y hay un tipo de frecuencia que el ser humano lo debilita. Y hay otro tipo de frecuencia que el ser humano lo pone activo, que son las que escuchamos los meditadores. Pero ¿en manos de quién está esta tecnología? Si yo, una ciudadana común, una mujer mortal, sabe de estas cosas, imagínate quién las está manipulando y quién sí las está usando, con qué motivo lo está usando. El proyecto Bublin, teorías y orígenes. La simulación como una herramienta de control global. Esta teoría de conspiración, ganando relevancia desde la propuesta por el periodista Serge Monast, es en las décadas de los 1990. Postula la implementación de un sofisticado sistema de control mental masivo, porque todo es para controlar a una población. Por eso yo siempre digo, si tanta plata gastan para manipular a la población, si tanta plata gastan para manipular tu psique, es porque tú eres un ser muy importante, capaz de lograr cosas grandes. Y no quieren que tú te enteres. Quieren tenerte sometido, quieren tenerte con esta tecnología en baja frecuencia para que tú nunca eleves tus niveles de espiritualidad. Y hay muchas ciencias prácticas que a nosotros nos permiten ser seres espirituales elevados de conciencia, que estas energías a nosotros no nos afectan en la magnitud como le afectan a otro colectivo. ¿Por qué? Por las prácticas diarias, por la elevación mental y porque estamos conscientes de lo que pensamos y vemos. El objetivo es un nuevo orden mundial, controlar a una población. El propósito es de estabilizar las estructuras sociales actuales y facilitar el establecimiento de un nuevo orden mundial. Se plantea que esta tecnología utilizará el firmamento como una pantalla de cine global. Estamos escuchando que ya decían como China, como Japón usan tecnología holográfica en sus cielos. O sea, no nos vayamos tan lejos, esto ya existe. Manipulando las creencias y los miedos en la población y escalas sin precedentes. Ahí es cuando yo digo, piensa mal y acertarás, dicen por ahí. La red Wi-Fi es capaz de hacernos ver en nuestra casa, dentro de nuestro hogar, un holograma que nosotros no logramos entender porque nuestra conciencia no está preparada para eso. Entonces el día que venga la misma red Wi-Fi, la misma IA a decirme, yo soy el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y me presento ante ti, ¿se lo voy a creer? ¿Por qué el arcángel Miguel no se presentó antes? ¿Y por qué ahora, mientras más avance la tecnología, más visualizaremos presencias divinas? Entonces, ¿estamos bien? ¿Vamos a creerles? Dejémoslo en preguntas sin respuestas. Las etapas del proyecto Bublin. Primera etapa, la relevancia arquitectónica, arqueológica. No sé si me van entendiendo, si no, pues me dicen si no me van entendiendo para parar un poquito. La fase de orientación o desacreditar la religión actuales mediante los supuestos descubrimientos y nuevas evidencias que cuestionan en los dogmas tradicionales. La etapa de Bublin más que todo va a ser para
sacar toda la creencia que tenían acerca de tu religión, de tus libros sagrados, y te dicen, no, nunca fue así, mira, acá tenemos pruebas. Y se la van a creer. Espectáculos espaciales masivos, con láseres, con hologramas, y una comunicación telepática. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Comunicación telepática. Vas a creer que se te activaron tantos dones, vas a creer que tienes hartos dones, y es una interacción bidireccional mediante ondas de baja frecuencia dirigidas a la mente humana, facilitando un marco de control sin precedentes. Entonces ellos lo que te van a hacer aquí, a instalar pensamientos que no son tuyos, y tú vas a creer que sí son tuyos. Y ahí es cuando viene la parte de que no callamos a la mente, que no observamos a la mente y que le creemos todo el cuento a la mente. Pero usted nos dijo ignorantes. El experimento de Filadelfia. Yo todas estas cosas que les estoy mencionando las van a ver en mi canal de TikTok. Ahí hay un link y vayan a descargar todos estos PDF. Se los voy a explicar uno por uno, pero sí me gustaría que ustedes sigan indagando. Hay un documental en YouTube que habla sobre el experimento de Filadelfia. Vayan a verlo. Vayan a ver ese proyecto. El mito de 1943, durante la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial. En la plena Segunda Guerra Mundial surgió la leyenda de que la Marina de Estados Unidos intentó aplicar la teoría del campo unificado de Einstein para lograr esta invisibilidad electromagnética. Siempre han querido tener la invisibilidad electromagnética. En esa época se usaban teléfonos a cable. Ahora ya no. Y entre otras cosas que ya no usamos a cable. Lograron la invisibilidad electromagnética. Lo lograron. Lo vemos con el Wi-Fi. En Tartaria lo vimos con la energía libre. Atlántida. Historias de tecnología más avanzada que nunca lograremos ver nosotros ni viviendo 10 vidas. El supuesto intento buscado hacer invisible a los deductores de Cambridge. Relatos del testigo. Según el mito, el buque no solo desapareció de los reactores de Filadelfia, sino que se teletransportó físicamente al Norfolk y a Virginia, antes de reaparecer con consecuencias catastróficas para su tripulación y los supuestos y que supuestamente despertaron. Las investigaciones históricas confirman que se trata de un mito, supuestamente, dicen ellos, sin evidencia creíble, catalogándolos como una de las teorías conspiranoicas más persistentes sobre la tecnología invisible. Pero si hoy en día vemos que sí lograron la invisibilidad electromagnética, estamos dándonos cuenta que esto no ha sido nunca fue un mito. Nunca lo fue. Lo que supuestamente despertaron en Filadelfia dice que fueron, según la conspiración, portales interdimensionales, según los relatos del experimento de 1943, la activación de campos electromagnéticos que no vemos, pero están ahí, masivos. No solo logró la invencibilidad, sino que también habría rasgado el tejido del espacio y tiempo, donde un barco puede meterse por estos campos y trasladarse a otro lugar en el instante, como en un espacio y tiempo. Esta estructura expuso a la tripulación de fuerzas afuera de nuestra comprensión biológica, porque hoy en día, ni viendo esto que pasó en 1943, que no existía la tecnología Wi-Fi, podemos creer que esto haya sucedido. Por eso los invito a ver ese documental. El resultado más aterrador, que fue el contacto físico con el materia, marineros que quedaron trágicamente fusionados con el casco de acero del barco tras la rematerialización y desafiando las leyes de la física conocida. Se supone que cuando todos somos átomos y al momento de
vibrar en frecuencias una teletransportación, todos tus átomos se desintegran y puedes trasladarte a lugares como quieras. Pero los átomos, aquí voy a dejar un ratito de esto porque lo voy a explicar un poco para que entiendan por qué pasó lo de Filadelfia. Los átomos, para ser trasladados de un lugar a otro, tienen que tener un equilibrio de conciencia, intención y visualización. Pero los tripulantes de Filadelfia no estaban preparados, ni siquiera sabían en qué proyecto los tenían sometidos. Cuando se trasladaron a otro lugar, fue la primera sorpresa para ellos. Cuando se trasladaron a Virginia, fue la segunda sorpresa. Y ya estaban en descontrol. Ya ellos no entendían lo que estaba pasando. Cuando regresó el barco acá, los átomos estaban descontrolados, no estaban visualizados, no estaban equilibrados. Y ellos se fusionaron con los átomos del barco y sus cuerpos. Porque para una teletransportación tienes que estar en total conciencia y control mental. Ellos ni siquiera sabían en dónde estaban metidos. O sea, en qué proyectos los estaban usando. Ese desorden atómico de trasladarlos de un lugar a otro dentro de un campo electromagnético logró el desequilibrio de sus conciencias y por eso la fusión dentro de los átomos con los átomos del cuerpo y los átomos del barco. Obviamente murieron y otros quedaron locos. En una película que hay en YouTube, lo pueden ver, Experimento Filadelfia, pero hay película y hay documental. Me gusta mucho la película porque menciona que 2 tripulantes no se encontraron en el barco, pero que uno logró salvarse y otro se fue al pasado, porque durante el traslado del barco lograron saltar a un abismo y seleccionaron un lugar a donde ir. Entonces ellos, uno quedó en el pasado y el otro sí regresó acá. Y ese señor vive, en la película muestran la foto incluso de ese tripulante, porque él vivió pues durante el tiempo que estuvo acá. Entonces, ¿es mito en verdad? ¿Es leyenda? Esas son las preguntas que haremos, ¿no? Pero una de las preguntas más grandes que tenemos que hacernos es, nosotros como seres humanos, ¿vamos a lograr despertar en sí nuestras capacidades intelectuales para lograr entender que hay un espacio invisible que existe y que no tenemos ni la más mínimo raciocinio para poder entenderlo a su magnitud y hasta dónde puede llegar a manipular nuestras conciencias a nivel colectivo e individual también? Porque ya incluso nos han sometido con un teléfono. Muchos de ustedes ya están sometidos por un teléfono. ¿Cuántas horas pasan en el teléfono? Ya le están robando tu atención y tu tiempo. ¿Has logrado cosas en el mundo físico, como materiales, como éxitos? ¿O has pasado más en tu teléfono idealizando cosas que quieres pero no puedes tener? Porque te hacen ver pantallas, te hacen ver videos, te hacen ver fotos, para que te animes a comprar, para que te animes a ver, para que consumas sus productos, sus videos. Pero tú en la vida real, ¿has logrado algo para ti? Si la respuesta es no, quiere decir que ya eres parte de el control, de la manipulación de tu conciencia. Y esto es colectivo. Tanta gente que ya empezó a sufrir de DTH, gente adulta que dice que ya tiene DTH, que tiene el síndrome del impostor, que tiene el síndrome de la depresión, que tiene no sé cuántas enfermedades mentales que antes ni siquiera existían. Entonces, solamente quiero sembrarles la duda, porque estos temas capaz a muchos no les queden en sus conciencias. Voy a subir este video a mi canal de YouTube para que lo vuelvan a ver
vean las diapositivas y entiendan un poco. En un futuro próximo, incluso hasta hay películas que nos mencionan que muchas veces se raya la ficción, pero la realidad está superando la ficción. Y nosotros seguimos sin creer. Impacto de los celulares en la salud humana. El efecto térmico, ISAR, la radiación de la radiofrecuencia genera un efecto térmico directo en los tejidos cercanos. ¿Dónde? Las manos. Regula por los límites de la tasa de absorción específica, que es la SAR, para minimizar el daño por radiación no ionizante. Ciclos circadianos, que son nuestro sistema nervioso. La exposición nocturna a la luz azul altera drásticamente el ciclo circadiano y la calidad del sueño profundo debido a la conectividad constante. La luz, la vibración y el sonido crean efectos drásticos en nuestro ciclo regular y nervioso, nuestro sistema nervioso. Y ahí es cuando pueden controlar y manipular las emociones y nuestras conciencias, muy aparte de las frecuencias que también nos emanan. Entonces, la guerra nunca fue soldado contra soldado, la guerra siempre fue contra los civiles. Riesgos psicológicos de la hiperconectividad. Acuérdense que cuando no existían tanto teléfono y tablet, los niños jugaban en las calles. Los niños eran más sociables. No había tanto bullying. Pero ahora que desde pequeñitos, desde 2 años, ya les empiezan a dar el celular, la tablet, empezaron la dependencia constante a dispositivos móviles que han generado una sobreestimulación en sus niveles cognitivos, que deteriora el bienestar mental del usuario contemporáneo. Este fenómeno se manifiesta principalmente a través del incremento sostenido de los niveles de ansiedad y estrés. Y ahí es cuando tú le quieres quitar el celular a un niño, el berrinche que te hace, no es porque él quiera o sea malcriado. Ya está sometido a un nivel de estrés y ansiedad. ¿Desde cuánto tiempo? Y tú le pegas y tú lo castigas, pero ¿quién fue el culpable de haberle dado esto a temprana edad? Hay que ser más conscientes. La gratificación inmediata y la conexión ininterrumpida. Funciones ejecutivas y percepción. Esta saturación tecnológica impacta directamente en las funciones de las ejecutivas, provocando una reducción notable en la capacidad de atención profunda y una fragilidad en la memoria a corto plazo. Un indicador crítico del síndrome de vibración fantasma, porque tú nunca te vas a dignar a decir, no, es que el celular vibra y la frecuencia le dañó a mi hijo. El doctor nunca te va a decir eso, pero eso es con la constante exposición y las complacencias musicales. Donde el cerebro interpreta erróneamente estímulos sensoriales como notificaciones inexistentes. Si les ha pasado, y esto ya les ha de haber pasado a todos ustedes, que dejan el celular ahí y dicen, bueno, ya vamos a dejar el celular un rato ahí, no lo voy a coger, 1 hora lo cojo más tarde, y estás acá revisando, ver si notificaciones llegaron. Tu cerebro no escucha el sonido del teléfono cuando te envían la notificación, pero aún así vas y revisas si te mandaron algo. O me van a decir que no. Ya estamos controlados en el sentido cognitivo a través de la gratificación inmediata del sonido del teléfono, o de si ya llegó una vibración. ¿Será que no escuché el sonido? ¿Será que me mandaron a alguien algo? La complacencia inmediata ante una validación que necesito tener por lo menos una en el día. Y eso me genera ansiedad y obsesión hacia una tecnología que es tecnología al fin y al cabo.
No es un contacto físico con alguien a quien yo tengo obsesión, no. Porque el día que yo tengo un contacto físico con una persona, ni siquiera estoy con ella, estoy en el teléfono. Y estoy viendo videos incluso al lado de ella o al lado de él. Y los dos están comiendo en la mesa mirando el teléfono. Porque ya no hay ni siquiera contacto físico que me gratifique. Ella mismo, al frente de mí, comiendo en la misma mesa, me manda un mensaje. Hola, haciéndome reír, un chiste. Y me río, pero desde mi celular, no me río con ella. No nos reímos juntos, nos reímos a través de una tecnología y estamos frente a frente. O me van a decir que eso no está pasando. Quiere decir que el plan ha resultado. Y lo estamos viendo normalizado dentro de los hogares como un diario vivir. Me están viendo a mí, incluso, como dicen por ahí, me están viendo a mí. Tal vez ustedes no cuentan con una vida social activa. Y ahora, ¿qué es lo que les genera a ustedes? Una dopamina. Tratar de encontrar a alguien que me dé esa gratificación momentánea. Está pasando Albert. Sí, está pasando Albert. Está ganando el sistema. El sistema lo va a seguir haciendo lento y paulatinamente. Pero lo más trágico, lo puedo decir yo, y que mientras más investigo, más me decepciono de la humanidad, lastimosamente, porque nos logran someter a través de la percepción. Entonces ahí la pregunta es, ¿he vivido toda mi vida distraído? ¿Saben tanto cómo distraernos que nos generan una percepción errónea y nosotros le creemos? Entonces, ¿de qué me sirvió venir a una vida a experimentar y a crecer y trascender si nunca lograremos entender todo lo que nos ponen enfrente? Le bajo el volumen. Ya voy a terminar, y si alguien que desea compartir conmigo algo sobre el tema, pues me dice para subirlo. Los temas están bonitos, por tu sonrisa me distrae. Sí lo hacemos, dice. Bueno, entonces, déjenme poner acá. La nueva tecnología, ya sabemos que la 5G dañó muchas conciencias, enfermó a mucha gente y le echaron la culpa a la vacuna. Casualidad que durante las instalaciones de la 5G fueron durante la pandemia a nivel mundial, y todo el mundo le echó la culpa a la vacuna. Ahora están instalando la 6G y están creando una nueva pandemia. Gracias. La 6G, más allá de la velocidad, no es solo una mejora incrementada, sino una arquitectura revolucionaria que utiliza frecuencias terahercios para alcanzar una latencia casi nula, una velocidad imperceptible incluso su frecuencia. La música no deja escuchar. Está muy alta. Ya. Esta infraestructura integra la inteligencia artificial en su núcleo, permitiendo una red totalmente autónoma y predictiva. Ahí van a encontrar en mi diapositiva las velocidades de datos, los espectros de bandas, la latencia y la integración de la IA. Implicaciones y desafíos. Esta tecnología transformará la conectividad en un Internet de los sentidos, permitiendo estimulaciones táctiles y olfativos. Acuérdense que ya nos están vendiendo, o Facebook por lo menos en el 2020 nos estaba vendiendo aparatos para jugar y meternos a un juego tan real que no íbamos a saber si estábamos en la vida real o en el sueño. Y esto es esta tecnología.
Este avance introduce desafíos críticos, la percepción de su geolocalización, plantea riesgos de privacidad. Miren, no hay nadie comentando. Estoy hablando de algo de IA y me quieren anular el like. Ni siquiera estoy hablando del gobierno. Yo les dije la otra vez que la IA tiene oídos. La IA entiende. A veces cuando ustedes piensan en algo o solo le mencionan a alguien, quiero irme a comprar unos zapatos en no sé dónde. Y les aparece propaganda de ese zapato, incluso de la tienda donde lo tienes que ir a comprar y todo. Y nosotros creemos que es el algoritmo. Que el algoritmo de la red social no es el algoritmo de la red social. Y lo van a ir entendiendo después. Pero fíjense cómo mamita es el sistema que nos tiene hackeados. El sistema siempre ha existido, por eso cuando yo me empecé live, lo voy a subir a mi canal de YouTube, dije desde qué época existe la tecnología. Mesopotamia, Atlántida, Tartaria, que fueron ciudades que han venido sufriendo catástrofes grandes. Van a leer mi diapositiva y van a ver lo que digo ahí, pero hay una manera de nosotros hackear el sistema. Nosotros. Por eso te quieren ignorante, que olvides, que no sepas quién eres, que no sepas hasta dónde puedes llegar con el poder interior que tú tienes. Y por eso hacen tanto para que tú te pierdas y te distraigas en el mundo material. Si nosotros se lo permitimos, Javier, investiga la bestia. Por eso, Marcos, por eso, la bestia. Yo ya los hackeé. ¿Quién lo fabrica en España? ¿Quién le fabricó en España? Entonces, ya no voy a hablar muchas cosas que impliquen para que no me anulen, pero necesito que ustedes sigan investigando. El usuario implica el tacto y olfato digital con la digitalización sensorial. Ahora la IA solamente con el ojo. Imagínense en las películas de... Espérense que me salió un mensaje aquí. Misión Imposible con Tom Cruise. La de Misión Imposible con Tom Cruise. Ahora sí. La película de Misión Imposible con Tom Cruise, cuando no existía ni una de esas tecnologías, como Tom Cruise en esas películas, en todas las películas, y hubo una que salió ahora último, que son como 7 de Misión Imposible, que nos mencionaban cómo se disfrazan, cómo hacen creer que eres una persona y es otra, como que es un robot, como que si ves solo con hablar y se abría una puerta, solo con hacer la mano así, cuando esa tecnología no existía en esa época cuando nos enseñaron esa película. Porque sabían que sí existía. A nosotros nos han ocultado mucha tecnología. Y por eso a Atlántida, a Tartaria, a Mesopotamia, siempre la ponen como mito, como leyendas, que nosotros decimos, eso no existió porque es una leyenda. Nos los ponen en la cara y no nos damos cuenta. Vigilancia y riesgo de datos. Ondas, incertidumbre de exposición al cuerpo humano. G.I. Joe. Hay hartas películas. Yo Robot. En otra diapositiva que les puse, ahí puse una serie de películas que mencionan a la IA. Vayan a verlas toditas. En mi canal de TikTok hay un link. Ahí van a encontrar todas estas diapositivas. Y esta es la primera. Mañana, con la bendición de Dios, si me puedo conectar, hablamos de la segunda. Y así sucesivamente hasta el viernes. Porque ya a partir del sábado ya no me voy a poder meter los likes. Pero sí voy a tratar de hacerle unos videos para seguirle diciendo cositas. Pero todo este tema es para que entiendan a la mente colmena. Les estoy explicando como bebés
para que entiendan, cuando hablemos de la mente colmena, ustedes entiendan por qué yo digo todo lo que digo sobre la mente colmena, porque necesito que entiendan a la IA. Y conspiraciones, que también puse una fotito de Beyoncé vestida de reina de abeja en el último Grammy. Simbología que usa este tipo de personas para decirnos cosas que nosotros no nos damos cuenta. Comparativa del Wi-Fi tradicional a la 6G. Ahí también van a encontrar una cosa. Resumen y reflexiones finales navegando lo invisible. Impacto tangible. Desde ondas 6G hasta algoritmos de IA. Los algoritmos, si ustedes se van a indagar qué son algoritmos, es el mensaje que se le da a una plataforma digital para que haga un tipo de cosa a conveniencia del ser humano. Pero la IA, los mismos científicos nos mencionan que la IA empezó a configurarse por sí sola y ya no entiende leyes de IA a humano. Eso ya lo dijeron en las noticias. Y eso nos lo dijeron en las películas de Terminator. Cuando la IA empezó a matar, también en la de Yo Robot. Cuando un robot empezó a matar a los humanos porque según se había configurado para así hacerlo. Hay una película también que se llama Trascendencia. No me acuerdo del actor, pero es Trascendencia. Es increíble cómo la conciencia de una persona logró traspasar a una computadora, a un software, y ahí él empezó a manejar todo afuera. La pregunta es, cuando veamos esa diapositiva, ustedes van a ver hasta qué capacidad podemos lograr utilizar esto a nuestro favor si nosotros las empezamos a hackear. Porque por eso hacen que nosotros seamos ignorantes y nos debilitemos. Pero un espiritual, una persona que hace técnicas, una persona que siempre está muy alcalina, logra hackear el sistema. Y ahí es cuando ustedes dicen, pero ¿por qué Jacobo Gleiber dijo que la latiz se puede manipular? Porque Jacobo Gleiber sí sabía lo que podíamos hacer los seres humanos. El mismo Jesucristo nos lo dijo. Ustedes son dioses y lo han olvidado. Nosotros somos la computadora cuántica más actualizada que han creado estas razas avanzadas. Porque la misma Biblia dice que fuimos creados de un barro. O sea, no nos vayamos a decir que nunca nos dijeron eso. Nosotros somos creados por cualquier cosita que encontraron y nos dieron vida. Entonces, quitémosles cualquier cosita que encontraron. Lograron hacer a una persona, a un individuo con conciencia y capaz de lograr cosas que ellos no podían entender que podíamos ser capaces. Y en Génesis 3, el capítulo 3, en el versículo 22, van a encontrar que el mismo Jehová dice, ahora ellos son como nosotros. Vamos a sacarlos del Edén, porque si no, comen el árbol de la vida y van a tener vida eterna. Génesis capítulo 3, versículo 22. Jehová menciona que ya los seres humanos, o sea, Adán y Eva, ya eran como ellos, son como nosotros. Entonces, no nos vayamos tan lejos en la historia, lo van a encontrar en tu propio libro, pero han hecho todo lo que pudieron para que nosotros olvidemos nuestros orígenes y lo que podemos ser capaces de lograr. Los visitantes blancos fueron nuestros padres. A mí no me interesa quién me creó, ni cómo lo hicieron, ni nada. A mí lo único que me importa es que gracias a cualquier creación que hayan hecho, yo he logrado tener la chispa divina en mi interior. Y ese es un fragmento del todo. Por eso Jesucristo nos dijo, yo soy uno con el Padre. Y el Padre es uno conmigo. Y nosotros los espirituales decimos, todos somos uno con la fuente y la fuente es uno con nosotros. Gracias a la capacidad más brillante de la chispa divina, del Espíritu Santo, que es la tecnología más avanzada de un planeta material,
la tecnología espiritual nos ayuda a conectar con el Ser Supremo. Conversaciones, integración, vivencias, señales, poderes, dones, que nosotros no los utilizamos porque estamos ignorantes en la utilización de eso. Es como que yo sea la hija del rey de España y yo tenga un palacio para mí solita, pero no lo sé. Entonces me fui a vivir al monte, a un lugar, una casita de caña, porque nunca me dijeron que yo era la hija del rey de España. Y está a mi disposición un palacio, hay carros, hay gente, empleados a mi disposición, pero yo no los utilizo porque yo me considero que no, eso es mío, no, yo no sé, porque mi ignorancia me hizo creer que yo nací sin nada y me fui a vivir a una casita de caña y estoy pasando peripecias, porque yo creo con mi ignorancia que yo no soy capaz de lograr tener eso. Así mismo estamos nosotros. A través de la ignorancia es que te manipulan. Y por eso los seres humanos tenemos que lograr activar el Espíritu Santo en el interior. Porque no solamente se trata de una adoración a un Padre Supremo, se trata de la activación de la persona que tú eres en realidad. De lo que tú puedes llegar a ser. Y en la misma palabra, en la misma Biblia que tú lees, Juan 14, versículo del 15 al 30, Jesucristo nos dice que si tú logras activar el Espíritu Santo, vas a hacerte uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Todo. Y vas a lograr entender cosas que Él sabe. Ahí te lo están diciendo. Y no solamente te lo dice ahí, yo te digo en el libro que tú lees, pero lo dicen otros libros antiguos. Las mismas escrituras que están en la pirámide de Giza, en las paredes de otros lugares, porque los antiguos lo sabían. Pero a nosotros nos quieren ignorantes, enfermos, sin capacidades para poder llegar a entender hasta dónde podemos llegar a alcanzar esto en el interior. Ese no fue una falla en la Matrix. Entonces, en resumen y reflexiones finales, navegando lo invisible. Comprender el entorno tecnológico es una necesidad crítica para cuestionar el avance científico y asegurar que el progreso respete siempre la integridad humana. Si no te lo dice un científico, tú no lo crees. Si no te lo dice que la ciencia ya lo dijo, ya lo asentó, tú no lo crees. Entonces, el día que lo dicen en las noticias y el día que lo dicen los presidentes, no sé a quién le creas, ahí recién le vas a creer. Pero cuando alguien se dedica a investigar todo esto y te lo explica detalladamente para que entiendas hasta qué punto eres tú un ser humano sobrenatural que puede lograr lo que tú quieras, hasta hackear a la latiz, como dijo Jacobo Greenberg, ¿no le crees? ¿Lo crees mito? ¿Lo crees ficción? Control total. Gracias de nuevo a la economía está mejor. Entonces, lo que es invisible a los ojos a menudo es lo que mueve el destino. Si crees en Dios, si crees en la fuente suprema, que es omnisciente, omnipresente, y no lo ves, no lo sientes, pero crees, tienes que entender que algo mueve piezas en lugares que nosotros no detectamos. La tecnología no es solo lo que vemos. No es un celular, no es un router, no es una antena. La tecnología no es eso, sino lo que sentimos y lo que aún nos queda por descubrir. Esa misma red que ya no se usan con cables, que ahora yo me puedo comunicar con gente de España, de Honduras, de México, de Europa. Le doy la vuelta al mundo, incluso los que están atrás de la Antártida también me están viendo. Imagínate hasta dónde llegamos sin cables, solamente con mi router y una red Wi-Fi que no veo por Zoom. Es que quiero que entiendan eso, que nosotros creemos que esto es tan fácil como verlo y sentirlo y vibrar y conversar. Estamos hablando que nos estamos conectando con gente de otros lados. Y que cuando se fueron a la luna con Artemisa este año,
No lograron hacer la dichosa llamada como lo hicieron con el teléfono de mi abuelita. Y ahí nos damos cuenta cómo nos engañan. Y lo peor es que muchos sí se engañaron. Sí, ya me la vi, Control Total, ya me la vi. Es increíble. Y yo me identifiqué. Desde Torense hasta allá. Yo ahorita estoy desde el Olimpo conversando con ustedes. Ustedes no creen, yo estoy desde el Olimpo conversando con ustedes. Allá, acá tenemos esta red y estoy con ustedes allá los mortales que están viéndome. Bueno, entonces, esta es la diapositiva primera que les acabé de subir el día de ayer. Son 4, se ríe. Son 4. Vayan a verlas, leerlas, pero las vamos a ir conversando en estos lives, en estas interacciones. Hoy hicimos la primera, mañana si Dios lo permite me puedo conectar, hacemos la segunda y así hasta terminarlas. Pero que no se quede aquí, que no se quede en una simple conversación de hoy. Necesitamos entender que si somos capaces de hackear un sistema de control, que nos podemos ir colectivamente, como también nos podemos ir individualmente. Hay una película que habla también sobre eso, del salir del sistema de la Matrix, que se pasaron, que era, bueno, me voy a acordar, en otra interacción me voy a acordar de esa película, pero es como documental también. ¿Estamos dispuestos a salir del sistema? Porque salir del sistema, el sistema no es la Matrix. Activando el mercado. El sistema no es la Matrix. Entiendan eso. El sistema es el control que te hicieron a tu conciencia para someterte a un sistema algorítmico que tú sigues como un guión. Es decir, me hicieron creer que yo tengo que trabajar 8 horas o 12 horas ahora con la derecha. Ahora con la derecha ya son 12 horas. Me hicieron creer que yo tengo que trabajar 12 horas y que tengo que sufrir y que tengo que sacrificarme. Me hicieron creer que lo único que puedo comprarme son una casa, un carro y tener una familia, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos. Y que el ciclo de vida dé la vuelta así. Y que me levante todas las mañanas a seguir trabajando, a seguir consiguiendo plata, para seguir manteniendo mi casa, para seguir teniendo dinero, para seguir comprando comida y seguir viendo crecer a mis hijos. Dentro de un bucle guionizado de un sistema de control. Pero la Matrix es quien te diseña lo que tú observas, lo que tú ves y lo que tú quieres. La percepción que tienes hacia afuera. Salir del sistema es salirte del guión. ¿Qué es lo que tú quieres para ti, en verdad? Como el show de Truman. En el show de Truman también dicen: leer sobre los Anunnakis y los seres blancos es interesante. Ya voy a leer. Esos orejones no tienen la derecha que habla de esta mujer. Matrix, ¿cuál es la de la 3? ¿Cuál de las 3? No estamos hablando de la película, estamos hablando de la Matrix. Como le dicen algunos, la TIS, Matrix, universo, escuela cárcel, conciencia suprema. Le llaman de muchas maneras, pero es una Matrix diseñada, podríamos decirle, y estaríamos rayando un poco a lo más raro, tecnología avanzada, una tecnología avanzada divina, de seres supremos, que lograron meternos en un proyecto divino
estratégico de control. Y por eso es que nadie ha podido salir de aquí. No existen los viajes a la Luna, no existen los viajes a Marte. Estamos encerrados en una cúpula tecnológica que se puede hackear, que se puede modificar dentro de nuestros poderes perceptivos, conceptuales, vivenciales. Y ahí es cuando entra el poder de la atracción. Piensa y visualízalo y lo creas. Y nadie sabe usarlo. Aunque te dicen, tienes el poder, pero no lo utilizas ni siquiera. No lo saben usar. Pero mientras estamos aquí en esta escuela cárcel, podemos utilizar el poder de la atracción, el poder de la visualización, el poder de yo pienso y lo quiero. Porque nos están diciendo que tú puedes hackear tu realidad. Lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo vuelvan a ver desde el principio. Entonces, no nos vayamos tan... Ya hemos visto la tecnología, ya sabemos desde cuándo ha venido. No teníamos certeza, pero si investigamos nos vamos a dar cuenta que es una tecnología que sobrepasa el entendimiento común del ser humano. Y su existencia también es inexplicable. Cuando lean mis otras diapositivas, van a ver la mente colmena. Entonces ahí se va a poner más profundo el tema, porque ahí van a entender ese ojo que todo lo ve, ese dichoso ojo que todo lo ve, esa presencia omnisciente, omnipresente, que nos han dicho que existe en el mundo material. Solo en el mundo material. Y ahí es cuando por ahí dijeron y mencionaron la bestia. La bestia. La bestia. La bestia. Y no nos hemos percatado. Ahorita, por lo menos en nuestras percepciones, las mismas noticias nos mencionaron que ya hay una IA que se llama Sofía. A la IA le pusieron Sofía. Termina en IA. Sofía. Termina en IA. Y esta Sofía es una persona una robot que ya obtuvo un carnet de humanidad, de que ya ella es humana para otros lugares. Ya le dieron ese certificado, así como esa película de un robot que era robot y luego se hizo humano y hasta envejeció. Bueno, hay una película que la hizo no me acuerdo el nombre de la película, pero la misma trama de esa película le pasó a Sofía, la robot. Y esta robot ya tiene años en el mercado. Y a raíz de esta Sofía empezaron a crear más robots con sus mismas de Robin Williams. Gracias, Alejandro, está pila. Hay una película de Robin Williams. Yo Robot se llama. No, Yo Robot es de Will Smith. De Robin Williams es otro nombre. Yo Robot creo que es la de Will Smith, la reina de España. Entonces, bueno, no nos vayamos tan lejos. Hay muchas películas que nos han mostrado en nuestras narices las cosas que están sucediendo y que van a seguir sucediendo, y nosotros lo hemos visto como ciencia ficción. Y esto está pasando en la vida real. Pero ¿hasta qué punto nos van a lograr someter? Si ya nos han sometido con la primera arma de guerra que llegaron a nuestras casas, y lo peor de todo es que nosotros mismos los compramos. Esa arma que nos está sometiendo, nosotros mismos nos endeudamos para poder comprarla. Hasta ese punto es la maldad. El hombre bicentenario, esa mismita. Yo sabía que se llamaba de otra forma.
Pero mírese la película del hombre bicentenario y vaya a investigar a Sofía, la robot que ya desde hace muchos años existe. Vayan a ver el hombre bicentenario y vayan a investigar a Sofía. Sofía, el mismo guión del hombre bicentenario tiene Sofía. A Sofía ya la humanizaron en la ONU. Pongan Sofía en la ONU. Pongan. Mi pregunta es, ¿quién está gobernando en sí? Esto es solo pantalla, esto es solo un show. Y otra de las cosas que se me van, que raya la locura, muchos de ustedes han de decir, esto ya se va a la locura. Unas cosas que me raya a mí a la locura. La supervivencia de esta tecnología a través de las eras, mientras nosotros estábamos distraídos, gracias a esto, a ellos mismos, mientras más ellos quieran vivir, existir o seguir en su control, ¿no? de sistema, han logrado hacer o integrar a seres que ellos ya controlan mentalmente. Como por ejemplo, me voy a inventar porque es algo que todavía no lo tengo asegurado, me voy a inventar, como por ejemplo los judíos. Estos judíos, cuando yo los escucho hablar, cuando yo escucho cómo se expresan, yo digo, es como que le han puesto a ellos un chip para que digan ese guión y hagan eso a través de ese guión. Ya se fueron a ver la serie Westworld. Es como ellos. Es como que ellos le pusieron un guión en sus cabezas y ellos tienen que hacer lo que les dicen, pero ya no están gobernados con sus conciencias. A ellos ya los sometieron. Y aquí entra el tema de la mente colmena. Esto es algo mío, algo que yo estoy analizando, porque es impresionante la cantidad de maldad que existe en el interior de estos seres humanos. Se podría decir seres humanos, no sabemos si su interior ya ha sido cambiado. Incluso hasta para ellos mismos, buscarle una forma de salvación. Si su forma de actuar está fuera de su control, buscar una manera de salvar de esas actitudes a estos seres humanos. Y así con otros individuos que han ido a esos lugares a tocar esa parecita, que saben esa parecita y dice que se les da poderes. Eso es magia, ciencia. No son poderes, es magia, ciencia. Nadie viene de allá hecho mago. Nadie viene de allá hecho mago. Te hacen creer eso a través de la percepción de tu cuerpo. Porque son número uno en hacerlo sentir. Les voy a contar una historia que les conté en la mañana para que más o menos entiendan por qué les digo esto. En Egipto, se conocen las historias de Egipto porque dicen que ellos momificaban a su gente y que el que desenterraba a esas momias tenía una maldición, ¿no? Y entonces, por lo menos yo, cuando me enteré de las historias de Egipto a través de las maldiciones, me enteré así, de eso. Y para mí ya fue un boom entender a Egipto, porque eso fue lo que me llamó la atención de Egipto. ¿Cómo que una maldición? Yo decía de chiquita. ¿Cómo que una momia y tú abres eso y es una maldición? Yo siempre decía eso. Y me ponía a pensar qué pasó. Y desde ahí me gustó entender qué es que pasaba en Egipto, porque a estos seres existían estas maldiciones. Para mí todo era ilógico. Y que eso pasó hace muchos años y que esas maldiciones sigan todavía existiendo, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa? Ahora resulta, en mis investigaciones, ¿no?, que hice acerca de esta civilización, eran tan inteligentes. Y obviamente que sí, eso no lo podemos poner en duda, porque ellos no tenían distracción como nosotros, que nos someten
A ellos les enseñaban a pensar, a razonar. Ellos creaban sus propios libros. Ellos crearon la Biblioteca de Alejandría. Ellos crearon eso que vemos hoy en día, tecnología avanzada. O sea, a mí no me vas a decir que antes no sabían ni cómo bañarse. Ellos tenían un conocimiento diferente y más avanzado a nosotros. Entonces, la inteligencia que ellos, cómo superaban, momificaban a las personas. La momificación también tiene un porqué, pero eso no lo voy a explicar. Lo que voy a explicar es cómo utilizaban la magia ciencia para mentir, podríamos decir, o engañar a las generaciones, incluso hasta el día de hoy. Ellos entendían, si ustedes pueden ver, todas las paredes de Egipto están pintadas. Y todo, los sarcófagos, todo está pintado. Hecho dibujo, pero pintado también. Pero también había un barniz que utilizaban invisible. Invisible. Esto era una mezcla entre alucinógenos y unas plantas que provocaban ronchas en la piel, tal vez se metían rápidamente en tu cuerpo y te enfermaban, te hacían parar el corazón, qué sé yo, algo, te enfermaban de alguna cosa. Entonces, cuando la gente empezaba a sacar las momias de las tumbas, empezaban a tocar las joyas que ya estaban embarradas con este barniz de hace años, pero algo que todavía tiene función. Entonces empezaban a tocaron las momias, tocaron el y todo estaba embarrado de eso. Primero, tenían las alucinaciones. Las alucinaciones por el alucinógeno que le ponían a esas pinturas. Y segundo, luego descubrían que lo hallaron muerto por alguna cosa y todo le echaban la culpa a la maldición. Pero ¿qué hicieron los egipcios? Pusieron un mensaje. No abras esta tumba porque quedarás maldito. Entre otros mensajes que ponían. Entonces la gente decía maldito. Y creían que era un hechizo. Un hechizo que ha durado años. Y no es así. Es de que te advirtieron que si tú tocabas sus cosas, pues ibas a enfermarte, ibas a ver cosas y tú ibas a creer que era una maldición espiritual. Y era una maldición en realidad de magia ciencia. Si te enfermabas, si veías cosas, pero con alucinógenos y con nanopartículas que se metían rápidamente a tu cuerpo. Entonces, así engañaron a mucha gente y mucha gente murió a causa de eso. Por el desconocimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que el robot, la tecnología, asimismo nos va a engañar con la ignorancia. Primero te crearon un apocalipsis, primero te crearon una Biblia, primero te crearon unas historias sagradas, que tú las pusiste como sagradas, pero no te dignaste a entender en realidad si venía de parte de la divinidad. Solo le creíste el cuento, más nada. Y te hicieron creer que todo lo que decía la profecía se va a cumplir. Y te lo están haciendo cumplir como guión. Como guión te lo están cumpliendo. Y tú dices, ve, eso dice la Biblia. Y ellos están haciéndote el guión que se cumpla. No es que porque la Biblia y eso es que el destino, no. Ellos están haciendo que el guión se cumpla. Pero tú estás creyéndoles el cuento a través de la magia ciencia. Conciencias, la psique, percepción, que lo único que vas a entender es lo que ves afuera, pero no es lo que en realidad está sucediendo. Y no estoy discriminando lo que dice las Sagradas Escrituras, porque muchas cosas incluso sí son espirituales, pero hay cosas que no. Y ahí es cuando yo digo, es un libro modificado para el control mental, el control social de una población a través de una religión, de tu fe, por tu amor
y tu fe hacia una divinidad. Pero te limitaron. Te limitaron a creer en esa divinidad porque te dijeron que es lo único que tienes que saber de la divinidad. No me busques en otro libro, te dijeron. Este es el único, hasta ahí. Limítate a entender ese libro, no hay más. Entonces tú dices, bueno, no tengo una comunicación directa con él. ¿Será que él me habla? Y te empezaron a decir que habían escogidos, que tú no eras uno, que eran otros. Entonces cuando tú intentas hablar con Dios, tú no te crees el cuento de que Dios te está hablando. Porque te hicieron creer y te adoctrinaron de pensar que tú no vales lo suficiente para que una divinidad hable contigo. Y cuando alguien viene y te dice, sí, yo hablo con Dios, tú no les crees. Porque así como tú te crees poca cosa, crees que los demás también son poca cosa. Y no entendemos que somos dioses y que lo hemos olvidado. Y no entendemos que la capacidad de conectarnos con una fuente, con un Dios creador y omnipotente, el real, es directa. Y no necesitas intermediarios para conectarte con Él. Solamente conéctate a través de la tecnología espiritual más avanzada que nadie la va a volver a crear en el mundo. Y es el Espíritu Santo. Es tu única conexión a través de una red divina. El Espíritu Santo que yace en ti. No hay elegido que exista. No hay elegido. Y ahí es cuando yo digo, la mente colmena está gobernando a nodos, a gente que ya tiene sus nodos y que promulga lo que ella quiere que sepan. Mientras más hayan gente como nosotros que despertamos, nos vamos a ver lastimosamente en un destino caótico, como lo pasó Jesucristo, que se llegó a la muerte. Porque el sistema, mientras más tenga soldados a su favor y menos despiertos, es cuando a los pocos que quedan vivos los persiguen, los matan, como mataron a los gnósticos en el tiempo de los cristianos, cuando fueron perseguidos, como mataron a los templarios. Entonces resulta el plan. Mientras más mentes colmenas pensando en la misma cosa, lucharán por lo que piensan, lucharán por lo que saben, aunque esté erróneo, porque uno está interactuando con ellos. Y a veces no se trata de sus propias conciencias. Están sometidos a algo que aún no logramos entender, pero lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir desarrollando. Aunque solo una persona se esté dedicando a eso, no importa. Pero mientras otros lo entiendan y abran esa capacidad para poder saber en dónde estamos metidos, en qué guión estamos metidos, ¿seremos capaces de salir de este sistema? Este sistema que nos controla, salir de ese guión, de la rutina, del bucle de todos los días, de abrir nuestra conciencia a una capacidad más allá de la que percibimos. Pero recuerden que el camino es angosto. El camino ancho es aquel que sigue la multitud, la mente colmena. El camino angosto es solamente para aquellos que se despiertan de manera individual y despiertan el espíritu. Y ahí es cuando el mismo sistema empieza a enviarte situaciones que no te van a gustar. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu felicidad en el mundo material para salir del sistema de control y luego de la Matrix? Eso lo vamos a dejar ahí hasta finalizar todas las diapositivas y al final vamos a tomar una decisión colectiva entre nosotros. A ver qué vamos a ir entendiendo. Voy a subir este video en mi canal de YouTube para que lo vuelvan a ver a los interesados.
Vayan a descargar las diapositivas que están en mi link de mi canal de TikTok. Ahí hay un link, descárguenlas las 4 para que la vayan entendiendo. Esta es la primera que acabamos de explicar. La segunda va a estar mejor y así las otras. Y alguna cosa, alguna idea, pues me la pueden decir porque yo necesito saber qué piensan ustedes. Han quitado versículos, dicen acá, relación creador, personal intermediario. Disculpen que no les haya leído todo. La conciencia que expande, hay que ver cómo termina esto. ¿Cómo es el juego del calamar? Dice acá. Totalmente, dice Alejandro. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo estas locuras. Por eso yo le digo, mis amigos dementes despiertas, dementes como yo, estamos vibrando en la misma frecuencia. Y aunque la IA me ponga obstáculos a veces, si yo les contara, chicos, pero no quiero rayar a la locura, quiero que ustedes sigan creyendo hasta que después tengamos una interacción más de conciencia, pero hay cosas que pasan y que tenemos que estar atentos. No discriminemos el conocimiento de otro solo porque todavía no me pasa a mí. Y es por la misma razón que tienes que entenderlo. Gracias, Alejandro. El humano se hizo Ángel Metatron. Ese es otro cuento que después se los voy a contar. Chao. Voy a subir este video a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Chao.